A continuación les voy a presentar los objetivos que se tuvieron en cuenta en esta práctica. El objetivo general de esta práctica es determinar experimentalmente la aceleración de la gravedad, esto por medio de la relación entre la altura de caída y el tiempo de descenso de una esfera metálica, utilizando un sistema electrónico de medición. Tenemos cuatro objetivos específicos. El primero es medir el tiempo de caída de una esfera metálica desde diferentes alturas con ayuda del sistema de cronometraje digital. Segundo, representar gráficamente la relación entre la altura y el cuadrado del tiempo, para calcular la aceleración de la gravedad. Tercero, comparar el valor experimental obtenido con el valor teórico y calcular el error relativo. Cuarto, analizar las fuentes de error que pueden influir en la precisión del experimento y discutir su impacto en los resultados. ¿Por qué es importante esta práctica? Comprender la caída libre nos permite verificar las leyes de movimiento propuestas por Galileo y Newton, aplicar métodos experimentales precisos y desarrollar habilidades en análisis de datos físicos. En esta práctica se llevó a cabo una investigación sobre el movimiento vertical de caída libre mediante la aplicación del método científico. Este movimiento es un fenómeno físico bastante fascinante que se basa en la influencia de la gravedad sobre los objetos en caída. A diferencia de lo que se creía antes, todos los objetos, independientemente de su masa, van hacia abajo, a la Tierra, con aceleración constante, conocida como aceleración debida a la gravedad, que es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En la caída libre se considera que la aceleración es constante y negativa. Las ecuaciones cinemáticas permiten predecir el desplazamiento y la velocidad de un objeto en caída. Al soltar un objeto desde una altura, su velocidad inicial es cero y conforme cae, su velocidad aumenta a una tasa constante debido a la gravedad. Esta investigación es determinar el tiempo que transcurre antes de que una pelota lanzada hacia abajo desde una altura determinada llegue al suelo y calcular su velocidad al impacto. Se requiere el siguiente material: el equipo de caída libre con un cronómetro digital y un electroimán, un sensor de impacto, una esfera metálica, un cronómetro electrónico, un sistema digital del aparato, una regla metálica o cinta métrica con resolución de 1 milímetro y una computadora o calculadora. El procedimiento inicia colocando el aparato de caída libre sobre una superficie nivelada y concentrando el sistema electrónico para verificar su correcto funcionamiento. Luego se fija la esfera metálica en el electroimán en la parte superior del dispositivo, asegurando la alineación del sensor inferior para detectar el impacto. Se ajusta el electroimán a diferentes alturas respecto al sensor inferior. Por ejemplo, 25 milímetros, 50 milímetros, 75 milímetros, 100 milímetros, 125 milímetros. Se mide con la regla metálica cada altura desde el punto de liberación hasta el sensor de impacto y se registran las medidas para cada altura. Se activa el sistema del cronometraje. Al desactivar el electroimán, la esfera cae y el cronómetro registra el tiempo. Este proceso se repite 3 veces por cada altura y se calcula el promedio de los tiempos. Las mediciones se anotan en cada tabla, incluyendo los tiempos individuales, el tiempo promedio y el cuadro del tiempo. Posteriormente, en Excel se grafica la altura en posición del cuadro del tiempo y se realizan ajustes lineales a la fórmula h igual a 1 medio por la gravedad por tiempo al cuadrado más b. Desde este ajuste, la pendiente 1 medio por gravedad permite el valor de la aceleración de la gravedad y la coordenada del origen, revelando posibles errores sistemáticos. Finalmente se calcula gravedad es igual a 2 por la independiente de este valor y se compara el valor teórico local de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La caída libre es un tipo de movimiento realizado por un cuerpo al soltarse desde cierta altura bajo la acción exclusiva de la gravedad, sin considerar la resistencia del aire.
por lo que la velocidad del objeto aumenta constantemente a medida que desciende, demostrando que está sometido a una aceleración constante, conocida como la aceleración de la gravedad. En la Tierra, el valor teórico de esta aceleración es de aproximadamente 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, aunque puede variar ligeramente dependiendo del lugar debido a factores como la altitud o la rotación terrestre. En esta práctica se utilizó un aparato de caída libre con electroimán y sensor electrónico que permitió liberar una esfera metálica desde diferentes alturas y medir con precisión el tiempo que tarda en llegar al sensor inferior. El objetivo principal fue comprobar experimentalmente que la relación entre la altura y el cuadrado del tiempo es lineal, tal como lo predice la ecuación. De esta forma, al obtener la pendiente de la gráfica h versus t al cuadrado, se puede calcular el valor experimental de la gravedad y compararlo con el valor teórico, analizando además los posibles errores que afectan la medición. Los datos experimentales registrados muestran un incremento progresivo del tiempo a medida que aumenta la altura de caída, lo cual concuerda con el comportamiento esperado para un movimiento uniformemente acelerado. Según la gráfica y los valores obtenidos, el valor teórico es muy cercano al experimental, con un error relativo de solo 0,51%, lo que evidencia medición bastante precisa. Cabe resaltar que el signo negativo del término constante, que es menos 0,0128, sugiere la presencia de errores sistemáticos, probablemente causados por una ligera desalineación del sensor de impacto, un desfase en el cronómetro electrónico o una pequeña diferencia en la medición de la altura real desde la que se soltó la esfera. Las pequeñas diferencias pueden atribuirse a errores instrumentales como retardos en el sistema electrónico o pequeñas variaciones en el electroimán al liberar la esfera. Errores sistemáticos como una ligera desalineación entre el punto de liberación y el sensor o inexactitud al medir las alturas. Errores aleatorios provocados por factores externos como corrientes de aire o vibraciones del equipo. La relación lineal entre la altura y el tiempo al cuadrado demuestra que el movimiento es uniformemente acelerado y que la aceleración permanece constante, valiendo las leyes de movimiento establecidas por Galileo y Newton. Conclusión general. Para concluir, este experimento demostró claramente que la caída libre es un tipo de movimiento uniformemente acelerado, en el cual todos los cuerpos, sin importar su masa, experimentan la misma aceleración constante provocada por la gravedad. A través de la observación y del registro preciso del tiempo, comprobamos que la velocidad de la esfera aumentó de manera constante durante su descenso, confirmando así las leyes del movimiento propuestas por Galileo y Newton. Según los datos obtenidos, la aceleración de la gravedad calculada experimental fue de 9,76 metros por segundo al cuadrado, un valor muy cercano al teórico de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esto representa un error relativo del 0,51%, lo que indica que las mediciones fueron altamente precisas y que el sistema electrónico de medición funcionó con gran exactitud. En conclusión, los resultados confirman la confiabilidad del método y la correcta calibración del equipo utilizado en la práctica. Sin embargo, como en todo experimento físico, es importante reconocer las posibles fuentes de error. En este caso, identificamos tres tipos principales. Primero, los errores sistemáticos, como un pequeño retardo del sensor de impacto o una leve desalineación del equipo. Segundo, los errores instrumentales, causados por los límites de precisión del cronómetro o de la medición de altura. Y por último, los errores aleatorios, debido a factores externos como corrientes de aire o vibraciones del entorno. Aún así, estos errores fueron mínimos y no afectaron significativamente la interpretación final de los resultados. El análisis gráfico de la altura frente al cuadrado del tiempo mostró una relación lineal que coincide perfectamente con la ecuación teórica del movimiento. El término cuadrático permitió obtener la mitad del valor de la gravedad, mientras que la ordenada al origen negativa reflejó pequeñas desviaciones sistemáticas. Esto confirma que el movimiento observado corresponde a un cuerpo en caída libre bajo aceleración constante, tal como predice la literatura. Para mejorar la exactitud en futuras prácticas, recomendamos, primero, realizar un mayor número de repeticiones para reducir la dispersión de los datos. Segundo, minimizar la resistencia del aire y las vibraciones del entorno. Y finalmente, repetir el procedimiento con diferentes equipos de trabajo. Estas mejoras permitirán obtener resultados aún más precisos y fortalecer la comprensión del fenómeno de la gravedad. En conclusión, este experimento no solo nos permitió medir la aceleración de la gravedad, sino también comprender la importancia de la precisión, el análisis y el pensamiento crítico en cada proceso científico.